Hola, ¿qué tal amigos? Soy Eduardo Gamaliel y a continuación quiero compartirles una información muy importante y sobre todo darles a conocer la importancia de las cuestiones espirituales, de que estamos regidos por leyes, de que existe un gobierno espiritual, de que tenemos que empezar a reconocer esa parte, de que así como es aquí abajo, pues también es ahí arriba, así como es arriba también es aquí abajo, es un reflejo de. Y recientemente estamos viendo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo una limpieza y sobre todo lo está haciendo de una manera de arriba hacia abajo. Así dijo, desde los gobiernos hasta las autoridades más pequeñas. Entonces, ahora les comparto a ustedes. El gobierno espiritual también se ha activado. Y les digo esto porque yo lo he visto, estuve ahí. Y esta información por eso se las estoy. No voy a profundizar en este tema, pero sí les voy a compartir esto. También en el gobierno espiritual están haciendo esta estructura, es decir, están haciendo no una limpieza, sino una reestructuración por el mal manejo de las formas espirituales aquí en la tierra. Es decir, que también aquí en México y en varios lugares se va a empezar a ver reflejado. México es el principio. Es importante como ejemplo porque va a haber una limpieza profunda, una reestructuración más que nada, pero dentro de esta reestructuración también es deber de nosotros, y estoy invitando a los maestros de ley que tengan el conocimiento de empezar a ejercer esa parte para quienes lo necesiten. No nos podemos quedar con información que conocemos. ¿Y a qué refiero yo? Recientemente Sergio Bencomo en el video cuando hablaba de la diversidad, de lo que viene siendo la dualidad multiversa, él mencionó que es una información muy alta, que es muy difícil de conocer y comprender para muchos. No es cuestión de refutar, no es cuestión de entrar en detalles, pero sí es necesario dejar en claro esto. No hay nada que sea difícil de comprender, sino si se les explica de alguna manera así con manzanas y bolitas. Porque uno como maestro de ley tenemos que descender, no podemos hablarles de universidad a la gente del kinder o de la primaria. Tenemos que entrar en grados de primaria también para poder explicarles, para que sea entendible para ellos. Es importante eso porque no debemos sentirnos más en conocimiento, ni decir es que no lo vas a comprender, porque todo el mundo comprende, y más en esta nueva era, porque en esta nueva era la gente no es tonta. La gente está despierta, que en su derecho de libre albedrío no quiera tomar la información porque es su derecho. Bueno, ya es muy su situación, pero esta información es para quien la requiera y la necesite. Entonces es la parte que necesitamos que entrar en comprensión. A quien realmente necesite la información, por mucho que no entienda, entiende porque investiga, se empieza a informar. Y eso es necesario. Entonces corregimos esa parte. Me decía que hablara de los 7 principios del hermetismo. El hermetismo, para quienes no saben, el hermetismo son 7 verdades en cuestión humana nada más, para llegar a una comprensión, filosofía, austeridad, racionalismo, para llegar a una trascendencia espiritual más elevada. Pero ojo, estamos hablando simplemente de algo global en cuestiones humanas, porque está todavía muy limitada, porque las cuestiones espirituales son muy extensas. Y digo porque estuve ahorita dentro de un gobierno espiritual, me pusieron en un tribunal espiritual, y yo como maestro de ley, junto con varios maestros de ley, tenemos la obligación de empezar a ejercer el servicio de información, respetando el libre albedrío de quienes no lo quieran ni lo quieran tomar. Es decir, por amor, darle información, pero respetando el libre albedrío. Es decir, exponer, más no imponer. No empezar a dogmatizar. Entonces yo decía claramente, en las cuestiones de Dios, no es Dios. Es válido que se le diga a Dios, pero no lo es. Es una creación consciente. Es creación, se expande, no es muerte. ¿Y por qué digo que no es muerte? Si existiera la muerte, entonces la vida no tendría sentido, sería una mentira. Pero la creación no puede quedarse sola, es decir, ¿a quién le presentaría la creación que tiene? Tiene que tener más creatividad, tiene que expandirse.
Y día con día se va innovando. Es decir, el Dios de ahora, de ayer, no es el de ahora, porque ya ahora está innovado. Mañana va a ser distinto. Entonces, todo lo que les estoy compartiendo no es la verdad absoluta, porque para mañana ya Dios se innovó, es diferente. La creación es diferente, porque va creando, y se regocija la creación en nuestros actos, en el amor, en las vibraciones, en los deseos, incluso hasta en la maldad, en la riqueza, porque es parte de ese equilibrio polar, de las polaridades. Pero se expande, va y viene. Es mentira que nosotros vamos con Dios de nuevo, no tiene sentido. Tenemos que expandirnos dentro de lo que es el conocimiento, dentro de la trascendencia, la inmortalidad, el éter. Es importante que ustedes empiezan a ejercer y a sembrar esas semillitas. Es importante y señalarlo de esta manera. ¿De qué manera podemos hacerlo? A través de la niñez, a través del arte, la cultura y a través de los hechos. A mí, dentro de este nuevo orden, porque es un nuevo orden, porque estamos hablando que el gobierno espiritual ha sido incluso muy tolerante, pero recientemente las más grandes y altas esferas espirituales llegaron y empezaron a hacer esa limpieza espiritual, porque incluso a lo que llaman Santa Muerte, que hay, y eso lo tengo que decir en claro, si hay espíritus con jerarquía que rigen dentro de estos que le llaman santos, y no están y no tienen el derecho ahorita de empezar a complacer, es decir, están reestructurando todo ese orden, porque no pueden resolvernos la vida. Ya basta de que tenemos que recurrir a San Judas, a San Bernardino, a San Juanita, a San Panchita, a San Fulana, a San Sultano, porque no tienen que resolvernos la vida. Y peor de todo, queremos bajar a Dios cada vez que se nos atora algo, cada vez que nos sentimos en una crisis, cada vez que sentimos una presión y no hemos sido gratos, no hemos sido amorosos, no hemos entrado en correspondencia, no hemos hecho cosas que realmente se necesitan para la trascendencia. Los principios del hermetismo, como el Kybalión, habla de que el comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. O sea, es decir, la conciencia, la glándula pineal, todo lo que tiene que ver en cuestiones de vibraciones de las más grandes altas esferas. Pero no es una llave, porque estamos hablando incluso también que se necesita tomar en cuenta las claves tonales, que son muchos. Ahora bien, dentro de lo que viene siendo las cuestiones del hermetismo, tengo que dejar en claro, así como los kardecianos, trincadistas, los del Reiki, los alquímicos, o sea, la gente que hace la alquimia, el hermetismo, son estructuras que cada quien quiere guiarse con una razón. Y el hermetismo también se engloba o se centra en el círculo de lo que llamamos el todo, es decir, lo holístico, y se incluye. ¿Y por qué lo holístico? Porque también el hermetismo está muy limitado, porque así como hay terapeutas floristas que tienen disciplina que está dentro del holístico, que así como hay gente del Reiki que es una disciplina pero está muy limitada, el budismo, todas son disciplinas, pero al final de cuentas todas se inclinan al ejercicio y crecimiento espiritual. Pero respondiendo a la sugerencia de mi querido amigo Servio Bencomo, le voy a compartir esto que es importante para que los demás también lo sepan y a lo que se refiere quiere compartir él. Primero que nada, el hermetismo se rige a través del principio del mentalismo. La segunda verdad es el principio de correspondencia. La tercera, el principio de vibración. La cuarta, el principio de la polaridad. La quinta, el principio del ritmo. La sexta, el principio de causa y efecto. La séptima, el principio de generación. Y vuelvo a reiterar, dentro de estos principios abarcan el todo. El todo.
Y holístico significa all, el todo. Entonces es importante que ustedes vayan comprendiendo que el hermetismo, por muy razonable y comprendible, es como las religiones. Aquel que se siente a gusto con el testigo de Jehová se va a sentir a gusto porque es donde vibra. Y ellos van a decir que tienen la verdad. Pero al final de cuentas es tu ejercicio espiritual. Y para poder trascender necesitas reconocer primero que nada la espiritualidad. Que se tiene que expandir las cuestiones espirituales si es necesario. Es importante que se reconozca esto. Ahora bien, dentro de estas leyes es importante también que reconozcan es importante que reconozcan esta parte del gobierno espiritual, que es que se respeta el libre albedrío, es decir, que no te van a obligar a que hagas algo que tú no quieres. En segunda, no existe el pecado. Y como decía mi querido Juan Francisco, no va a andar ahí Dios con la lupita así, ay, fulano está pecando, ya está pecando, se va al agua a fuego, eso es mentira. Porque existen dos jueces muy importantes que nos da ahora sí prácticamente la creación consciente, que es la conciencia y el mismo tiempo. Son los jueces que te permiten ese equilibrio para poder tú empezar a llegar al discernimiento y reconocer tus actos. Pero dentro de los actos está la ley de acción y reacción, ley de causa y efecto. Lo que tú hagas va a tener un resultado. Entonces es importante que nos empecemos a disciplinar. Muchos piensan que los animales se rigen por instinto y que nosotros discernimos. Pero ¿y si fuese al revés? ¿Qué pasaría? Algo extraordinario, ¿verdad? Entonces, aquí les comparto. El animal no se rige por instinto, que también discierne. Por eso a veces dicen que nomás les falta hablar, que hablen. Pero les voy a decir, cada espíritu, cada ser viviente, cada vez que toma una forma, elige la forma, el mundo donde se va a desplazar. Hay veces en que, porque les voy a tener que platicar en una pausa más adelante, es decir, en otro video, sobre las deportaciones espirituales, cómo se manejan y el por qué se utilizan. Es importante lo que les digo. Los animales, los seres vivientes, toman la forma, la manera y la ley en que se van a tener que mover dentro de los mundos. Pero ellos disciernen a su manera y para nosotros es instinto. Ellos en su discernimiento, para ellos, nosotros también tenemos un instinto. Es decir, piensan lo mismo que nosotros de ellos. ¿Por qué? Porque estamos a la par. Ni ellos son más que nosotros, ni nosotros somos más que ellos. Es importante esto que les digo porque cada individuo, cada ser viviente, toma la forma y manera en que quiere manifestarse en los mundos para poder desplazarse dentro de ellos. Es importante que lo sepan. Y cada individuo dentro de esa forma va a tener una ley implícita de cómo se va a desplazar, cómo va a discernir y cómo va a tener que reaccionar, incluso cómo va a tener que sobrevivir. Entonces, de esa manera, tenemos que empezar a tomar en cuenta que nuestras tres leyes, porque son tres leyes que rigen de nuestro origen, que es la animal, mineral y vegetal, porque nos pertenecen, porque somos parte de eso, pero es una escala evolutiva. Pero no significa que somos más que ellos. Es decir, cada quien está en su escenario, pero dentro de un mismo mundo. Porque así es como se maneja dentro de las leyes. Es para que ustedes vayan comprendiendo el por qué el mundo se expande, por qué la creación no se detiene, por qué sigue fluyendo. Es importante que lo vaya tomando en cuenta porque es necesario. Dentro de lo que les voy a platicar próximamente, tienen que ustedes que comprender, y quien quiera tomarlo adelante, sobre incluso las comunicaciones extraterrestres, que porque esto, que fíjate que llegó Alan Iso y me dijo, ya las comunicaciones van a cesar por completo. Ay, que vino, que Ashtar Sheran, que vino fulano de tal, que vino sultanito, que vino esto. Son mensajes que no salen de lo mismo, y como dirían algunos protestantes, bueno, si nos quieren ayudar, pues que nos ayuden, que bajen. Bueno, pues ¿qué creen?
cesan las comunicaciones y empieza la actividad, porque así el gobierno espiritual de las más grandes altas esferas ya lo declaró. Se está corrigiendo, reestructurando, porque así como en los gobiernos hay anomalías, hay errores, porque todos somos humanos, todos somos errantes, de cierta manera erramos, pues es importante que usted tome en cuenta que también en aquella parte también están errando en ciertas cosas. No hay perfección, estamos encaminándonos a la perfección, que es diferente. Pero las más grandes altas esferas, lo que llaman cielo, paraíso, que está tan manejado que poquito a poco se los va a dar a conocer, pues ya están reestructurando esa parte, que es importante que lo sepa. Así que próximamente les voy a hablar sobre las deportaciones, cómo se manejan y el por qué. Y reitero de que no existe esa parte del pecado. No existe. Todo lo que está es necesario para podernos desplazar en los mundos. Todo se rige por leyes y las leyes actúan conforme nuestros actos se manifiestan a través de los hechos o a través de cómo estamos errando, no importa, pero tenemos que empezar a darle duro, pero primero que nada reconociendo esa parte espiritual, que la muerte no existe, porque si existiera, entonces vuelvo a repetir, la vida sería una mentira, no tendría nada sentido, ¿no creo? Mil bendiciones a todos, mi nombre es Dr. Gamaliel, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.